Tenemos delante nuestro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al versículo 20, un pasaje que ya es pues uno de los últimos textos, de las últimas enseñanzas casi del Sermón del Monte. Aún falta un poco, pero indudablemente que nos estamos acercando a algo así como podríamos decir la conclusión y las últimas palabras del Señor Jesucristo en este sermón, que ya toman, como se ve enseguida, un carácter muy práctico. Todo el Sermón del Monte tiene un sentido práctico eminentemente, porque se está refiriendo al carácter y se está refiriendo a la vida y a todo lo que se manifiesta en los que son sus discípulos, cómo deben actuar. Esta interpretación de los grandes mandamientos de la ley, que es el Sermón del Monte, tiene que ahora cerrarse con una aplicación directa a cómo debemos andar, cómo debemos vivir. Fijaos que el Sermón del Monte no es una especie de discurso teórico doctrinal. El Sermón del Monte, claro que tiene doctrina, porque todo lo que estamos aquí diciendo primero es la doctrina para luego llevarlo a la práctica. Pero en el fondo el Señor Jesucristo aquí no está, digamos, dándonos una enseñanza sobre cosas abstractas. Abstractas quiere decir, por ejemplo, qué es la fe, qué es la justificación, qué es la santificación, etcétera. Todos estos temas que luego más adelante los tratará el apóstol Pablo, sobre todo en sus cartas. Aquí en el Sermón del Monte no se tratan de esa manera, digamos, puramente doctrinal, teórica, sino que lo que nos encontramos es precisamente cómo debemos orar, cómo debemos ayudar a nuestro prójimo por medio de las limosnas o eso, cómo debemos reaccionar en la vida delante de la ansiedad y la angustia, cómo debemos de comportarnos con nuestro prójimo cuando vemos cosas negativas en los demás, cuando vemos cosas censurables, es decir, cómo debemos o no debemos juzgar a los demás, esa es la cuestión, ¿verdad? Y tantas otras cuestiones que el Señor trata aquí en estos temas. Y sobre todo, pues, la relación de amor con el prójimo, porque ya hemos dicho que el Sermón del Monte es una explicación de lo que significa el gran mandamiento del amor al prójimo. Esa es la realidad, de cómo desarrollar esto. Pues bien, hoy nos encontramos delante de esas palabras tan importantes también, que nos habla de la cuestión de los frutos, y desde luego que ahí tenemos pues realmente mucho que decir y que aprender, porque la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios de cara a que nosotros podamos manifestar, exteriorizar, sacar fuera lo que decimos que creemos, y siempre estaremos un poco con esa especie de tensión. Hay una tensión aquí porque el mismo apóstol Pablo la experimentó en su vida, la tensión de lo que por una parte creemos, lo que decimos, incluso lo que sentimos, y por otro lado el problema de ponerlo en práctica. Son dos cosas diferentes, pero que tienen que ir juntas. Decimos que creemos en esto, y en esto, y en esto, y de verdad que sí que creemos. Yo estoy convencido de que muchos, la inmensa mayoría de los que profesa esa fe, ¿por qué no? Hemos de reconocerle la sinceridad de lo que dice. Creer en una cosa es, en primer lugar, conocer y comprender esa verdad, admitirla en nuestra propia vida, pero luego se trata de sacarlo y ponerlo en práctica.
Y esto es lo que la Biblia llama los frutos. Los frutos. La fe cristiana, pues no es un simple tratado de doctrinas, de palabras, de más o menos una especie de actitudes que uno puede tomar delante de otros, ficticias o no, sino que la fe cristiana, al fin de cuentas, se tiene que traducir en obras, en frutos. Y digo la fe, porque claro, no estoy hablando de las obras por sí solas. Ya sabemos que las obras sin fe de nada sirven. Las obras sin fe, aunque tengan un exterior bueno, pueden resultar vacías. Si no hay fe, ciertamente las obras de nada sirven. Pero yo estoy hablando de aquellos que profesan la fe, y profesando la fe necesariamente tienen que demostrar en obras su fe. Este es un debate que, como sabéis muy bien, la carta de Santiago lo trata a fondo. No se puede separar la obra y la fe, no se puede separar. No se puede decir, tú enséñame la fe y yo te enseñaré las obras, como si fueran cosas distintas. Obras y fe tienen que ir juntas, y de esa manera realmente tienen su efecto y tienen también la garantía de ser auténticas. Una fe que no tiene obras es falsa. Las obras que no tienen fe también son falsas, son inútiles, están vacías. Hemos de reunir ambas cosas. La persona que dice, yo creo, amo al Señor, estoy dispuesto a seguirle, a obedecerle, pues esa persona tiene en consecuencia que actuar y que obrar de una manera determinada. Ojo, porque es muy fácil también señalar, porque todos a veces somos demasiado perfeccionistas, y si vemos a una persona que no es perfecta, es fácil que tendamos a condenarla, a juzgarla y a condenarla. Y aquí no estamos hablando de perfecciones, porque hasta el más ferviente de los creyentes, hasta el más entregado de los hijos de Dios, tiene defectos y cae en diversas ocasiones en su vida y manifiesta aspectos negativos del pecado también. Pero nosotros aquí no estamos hablando de, digamos, la perfección propia de los ángeles o de Dios mismo, sino que estamos hablando de los frutos que deben salir de personas que somos indudablemente personas pecadoras redimidas y que han de manifestar a lo largo de su vida las señales de la gracia, las señales de una conversión, eminentemente a través del amor al prójimo, a través del amor al prójimo. No hablamos de una religiosidad pues más o menos postiza, no hablamos de una religiosidad de palabras, de gestos, de cosas así para más o menos a veces dar una apariencia. No, no, estamos hablando de los frutos que son necesarios para dar autenticidad a la fe, de esos frutos que el apóstol Pablo nos enumera en varios lugares de sus epístolas. Quisiera pues que miremos aquí un momento este pasaje que acabamos de hablar. Lo primero es que, fijaos, en el capítulo 7:15, el Señor advierte, dice, guardaos de los falsos profetas, de los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es una advertencia sobre los falsos profetas. Bueno, ya os acordaréis de la lucha que hay en el Antiguo Testamento contra los falsos profetas. Jeremías, por ejemplo. Jeremías tuvo que luchar de una manera muy directa con aquellos falsos profetas que incluso intentaron arruinar su vida.
la presencia de los falsos profetas en la Iglesia de Dios es un hecho corriente. Hay falsos profetas, siempre los ha habido. El problema con los falsos profetas es que sus palabras son difíciles de verificar. Es decir, ¿será verdad o no será verdad eso que dice? Y el pueblo de Dios puede andar confundido, puede estar atraído, incluso sentirse atraído por esas palabras. Hay falsos profetas hoy en nuestros tiempos, los hay dentro de las iglesias, los hay en todo el mundo de la religión y de la religión cristiana. Hay falsos profetas, pero sus palabras a veces son difíciles de evaluar. A veces es un mensaje que parece verdadero. A veces nos dicen cosas que, claro, nadie puede comprobar. Pensemos en todos esos mensajes que hay hoy día, pues acerca de los últimos tiempos, por ejemplo, la venida del Señor. Tanta gente que ha venido diciéndonos, cuidado que va a ser el año tal o cual. O pensemos en aquellos que hablan de unos dones que ellos tienen especiales, que pueden sanar, que pueden levantar muertos incluso. Hay gente que va diciendo esas cosas y se les cree, mucha gente los cree. Y eso viene a veces envuelto en palabras de la Biblia. Y como esos, muchas y diversas formas de falsos profetas. Y entonces la cuestión es que nos preguntamos, ¿cómo los conoceremos a esos falsos profetas? ¿De qué manera? Pues entonces el Señor nos da una fórmula muy directa, una fórmula muy simple, y es que los reconoceremos por sus frutos. Así que fijaos que esta parte del Sermón del Monte tiene que ver con el tema de los falsos profetas. Pero yo diría que los falsos profetas no solamente los tenemos en el grupo minoritario de los dirigentes, de los pastores, aunque claro, ahí también los hay y muchos. Pero no solo ellos. Se puede convertir en falso profeta cualquier persona que viene diciendo, pues el Señor me ha dicho tal cosa, así dice el Señor. Puede ser falso profeta alguien que dé a su hermano un mal testimonio. Puede ser falso profeta alguien que manifiesta una falta de amor. La cuestión de los falsos profetas es profunda y es muy amplia. Es el daño que se puede hacer al pueblo de Dios cuando se viene hablando en el nombre del Señor. Y ahí hemos de tener siempre los ojos muy abiertos y estar alerta. ¿Cómo podemos distinguir los falsos profetas? O también en otro libro, la Escritura, el apóstol Pablo nos advierte contra los falsos hermanos, porque todo eso está más o menos relacionado, tiene una relación porque estamos delante de la posibilidad de que haya una cierta falsedad, de que no sea oro auténtico lo que tenemos delante, de que no sea de verdad lo que hay delante. ¿Cómo lo reconocemos? Bien, preguntamos. Pues bien, aquí lo tenemos, esa fórmula tan simple, por sus frutos. Los frutos de que estamos hablando, claro que es evidente, son los frutos del Espíritu, de los que nos habla también el apóstol Pablo. Esos frutos es ya una cosa distinta de las palabras. La palabra es fácil, y tengamos cuidado con los que quieren influenciarnos con palabras. Tengamos cuidado con los que nos pueden tratar de cambiar nuestra forma de pensar, o cambiar nuestra relación con los hermanos, o cambiar nuestra relación con la Iglesia, etcétera, a través de las palabras. Las palabras, hay gente que maneja la palabra muy hábilmente, hay gente que maneja la palabra con mucho teatro y que es capaz de impresionarnos y que es capaz de movernos de nuestro espíritu y de nuestras convicciones. Hemos de tener mucho cuidado. Y no me refiero yo simplemente a los predicadores, no, me refiero yo también a cualquier persona que nos habla
Hay que estar alerta, porque las palabras tienen, sin duda alguna, un efecto sobre nuestra mente y sobre nuestra voluntad. Y recordaréis, como ya hemos mencionado esto hace unos días, cómo se nos avisa y se nos advierte de los peligros de la lengua, etcétera, como el fuego que puede originar y causar una palabra sin amor. Para reconocer la verdad de las cosas hemos de ir a los frutos, y entonces el Señor nos da aquí esta muestra de lógica, una lógica sencilla, aplastante al mismo tiempo, y es que los frutos son una consecuencia de la naturaleza del árbol o la planta donde aparecen. El árbol bueno produce frutos buenos, por una parte. El árbol malo, cuya raíz es mala, produce malos frutos. Eso es así. Pero también en que no se puede coger un fruto de una clase de un árbol de otra clase. De manera que, como dice el Señor aquí, no puede haber contradicción en esto de los frutos. Si hay maldad, el fruto será malo. Si hay bondad, el fruto será bueno. Esa es la simple cuestión que se nos pone delante, pues yo diría casi con la lógica del sencillo granjero o agricultor, del hombre del campo, al que no se le puede ir con líos y con cuentos. El hombre del campo que dice, pues si este árbol da buen fruto es que es buen árbol, y si este da mal fruto es que es malo, y se acabó, no hay más que hablar. Estamos hablando de todo el fruto, estamos hablando del fruto en conjunto. Ya sabemos, eso por la misma experiencia, que de un árbol bueno algún fruto se puede estropear o puede estar estropeado. Eso sabe, pero eso no niega ni quita, ¿verdad?, que el árbol sea bueno. Y es lo que os decía antes, la perfección de todos los frutos perfectos y buenos no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Pero sabemos que estamos hablando del conjunto de lo que ese árbol o de lo que esa persona está produciendo. Bien, yo quiero recordaros que esos frutos no es ningún misterio. No hay nada, sorprendente que decir, pero es trascendental que recordemos cuáles son esos frutos reales, esos frutos verdaderos que se nos dice claramente en las Escrituras. Yo creo que tenemos que recordar pasajes muy importantes, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña sobre los frutos del Espíritu. Recordaréis que en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo nos habla de las obras de la carne, las obras, que es lo mismo, las consecuencias o los frutos, y luego nos habla de los frutos del Espíritu. Entre las obras de la carne, y se refiere a todo lo que sale de los caracteres carnales, de todo, desde lo que llamamos los pecados más escandalosos hasta las cosas que a veces nosotros no le damos importancia, de los pecados de la carne, porque a veces nos fijamos mucho en ciertos pecados y otros no nos fijamos. Pero en esta lista que hay de los frutos de la carne, de los pecados de la carne, en esta lista aparecen cosas como, por ejemplo, las disensiones, las riñas, las discusiones, las enemistades. Eso aparece como junto con otras cosas como las orgías, la lascivia, la fornicación y todo eso, que eso parece que nos escandaliza mucho y lo otro no. Las herejías están en la misma lista, la envidia está al lado del homicidio, ¿verdad? De manera que hay de todo. Los celos está junto casi con las borracheras.
o los pleitos con la idolatría, y la hechicería con las contiendas. Todo eso está ahí, todo, los frutos o las obras de la carne. Y no podemos decir la primera es esta, la segunda, etcétera, etcétera, no, pues porque en el corazón humano, si no está regenerado y redimido, todo esto forma una terrible masa unida que es algo podrido, algo que está ahí en el interior de la mente humana. Pero, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? En Gálatas 5:22 vuelve el apóstol a darnos, porque en varios lugares de sus cartas menciona estas cosas. Y aquí nos dice, nos habla de amor, nos habla de gozo, nos habla de paz, nos habla de paciencia, nos habla de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Qué cosa más, qué lista más gloriosa y maravillosa como la que tenemos aquí? ¿Qué lista de cosas maravillosas? ¿Vosotros os imagináis el carácter de una persona que resume todos estos dones? ¿Os imagináis vosotros qué gusto convivir, tratar, conocer a una persona en la que vemos el amor y vemos la paciencia y vemos el gozo y vemos la benignidad y la bondad y la... ¿Os imagináis esto? Porque claro, cuando nos miramos a nosotros mismos, no hace falta mirar a nadie, sino cada uno a sí mismo, uno puede decir, pues a mí de eso me falta mucho, porque de paciencia tengo poco, paz no la tengo siempre, benignidad algunas veces, fe a medias, y así podemos ir diciendo cuánto nos falta de todo eso. ¿Cuánto nos falta de todo eso? A todos. Y qué cosa más extraordinaria sería el poder tener delante de nosotros personas en las que se reflejara y abundara todo esto en un grado altísimo. ¿Qué cosa? Algunas veces hemos tenido esas relaciones con personas así, algunas veces sí. ¿Qué cosa más hermosa? Yo recuerdo casos, hermanos, hermanas que he conocido a lo largo de mi vida, en las que uno ve reflejado el carácter del Señor Jesucristo. Y no digo que fueran perfectos, porque no pueden serlo, porque por supuesto a lo largo de su vida tienen que haber ofendido a Dios y al prójimo también. Pero eso no es para negar lo otro, eso no sirve para negar lo otro. Lo que sí que queda, la impresión que te queda de estas personas, es la impresión de que uno está delante de alguien que refleja de una manera muy fiel, no digo perfecta, pero sí que digo muy fiel, muy cercana, el carácter del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, esto es lo que realmente consiste la santificación, y en esto consiste el testimonio, y esto es lo necesario para que la Iglesia esté bien, la familia esté bien, todas las cosas estén bien, cuando hay una gran dosis de estos frutos del Espíritu. Pero ya el otro día hablábamos que es diferente cuando nos encontramos con una persona que siempre está señalando, siempre está criticando, siempre está viendo defectos en los demás, se cree, aunque no lo diga, superior a los otros, nunca se reconoce sus faltas, etc. Eso es todo lo contrario, eso es el espíritu satánico, por supuesto. Pero el fruto del Espíritu, qué inmensa cesta de frutos hay aquí. Qué perfectos, ¿de qué árbol habrá salido eso? El árbol de donde sale el fruto del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. ¡Qué árbol!, ¿verdad? ¿No nos gustaría tener a nosotros eso en el centro de nuestra casa plantado, para que cada día pudiéramos coger de ese fruto, comerlo y rebosar en nuestro propio corazón estas cosas?
¿No nos gustaría eso? Pues bien, yo creo que ahí tenemos algo de lo que la palabra de Dios nos dice, es que tenemos la posibilidad de tomar de ese fruto. ¿No dijo el Señor, animando a los suyos a que pidieran tener más fe? ¿No animó el Señor a que le pidieran? Si uno reconoce que tiene poca fe, ¿no puede pedirla acaso? Y el Señor no se la va a dar al que busca eso, no le va a dar la fe. O al que reconoce que tiene poca paciencia y la pide, ¿no se la dará el Señor? O benignidad, o gozo, o paz, o bondad. Si nos vemos cortos de eso, escasos de eso, ¿no tendremos que pedirlo? Y no sé yo si en nuestras oraciones pedimos eso. A lo mejor estamos pidiendo otra cosa y como dice la Escritura, pedís y no recibís porque pedís mal. Y es que a veces estas cosas no las pedimos. Y es que esto es lo esencial, es lo que más debemos pedir, que el Señor nos llene de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia. Entonces uno pasa por alto, lo pasa por alto todo. Y no quiere decir que uno lo traga todo, quiere decir que lo pasa por alto. Porque el perdón es pasar por alto las cosas. Uno las ve, pero las pasa por alto. La ofensa que me hagan, un gesto que no me gusta, una palabra o una observación que me cae mal, lo que sea, eso lo pasa uno por alto porque tiene bondad, porque tiene paciencia, porque tiene benignidad, amor, gozo, todo eso. Esta es la prueba de nuestra andadura cristiana. Esa es la prueba. Yo creo que no hay otra cosa. A mí, de verdad que no me impresionan para nada las personas que vienen pues exhibiendo sus grandezas, sus títulos, sus estudios, sus proezas, sus obras, sus cosas que han hecho. No, eso no me impresiona para nada. Sinceramente, lo que tiene que impresionarnos es el carácter cristiano de una persona. Pero un carácter cristiano para con todos, porque claro, tampoco podemos andar, mira, con este sí porque me gusta, porque me dice que sí a todo, pero con esos no. Claro, tampoco eso es cristiano. Entonces estamos en los favoritismos y en la manipulación de una persona porque me interesa y tal y cual. Esas no son cosas. El carácter cristiano no hace acepción de personas. Si yo amo, amo a todos. Si tengo paciencia con todos. Si doy una buena interpretación a algo, si paso por alto una ofensa, se la paso a todos. No a unos sí, a otros no. Y esa es la prueba de que realmente estoy unido a Jesucristo, de que manifiesto el carácter mismo del Señor Jesucristo. Hermanos, por lo tanto, esto es el ser un buen árbol que da buenos frutos. El árbol que da buenos frutos, el Señor lo cuida para que dé más fruto. El árbol que no da fruto, o que da fruto malo, pues ya sabemos, la Escritura nos dice que ese árbol al final es cortado, es echado al fuego. Y ese no es el destino que queremos nosotros, queremos lo otro, queremos frutos para demostrar nuestro cristianismo, para no excusarnos diciendo es que aquel me ha dicho que no sé qué, o es que aquel otro me ha mirado de no sé qué manera. Yo he visto a veces esas actitudes en las iglesias y en el mundo cristiano que parece casi infantil. Pues a veces eso genera que dos personas no se hablen, que no haya amor entre ellos, que tengan malos pensamientos, etc. Eso es terrible. Porque por mucho que uno diga que es cristiano, pues mantener una actitud así destruye su testimonio. Vamos a buscar más en la Escritura, en la palabra de Dios. Vamos a buscar profundamente, pidiendo al Señor que nos llene a rebosar de todos esos buenos frutos. Y cuando eso sea así, hermanos, veréis como el testimonio que podemos dar delante de otras personas incrédulas, nuestra manera de obrar frente al mundo será distinta.
la gente misma tendrá que rendirse a la evidencia de que están delante de cristianos auténticos, de cristianos que reflejan el carácter del Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Amén.